Bien, esta es la segunda lección de nuestra materia Impulsores 1. ¿Sí? En la clase pasada hablábamos de la definición de los centros de paz, que son espacios establecidos para reunir personas en torno al objetivo de participarles la paz que solo Cristo ofrece. Pero también planteamos la visión de la iglesia, que es establecer una iglesia apostólica que vele por la expansión del reino de los cielos y la restauración de la familia a través de la multiplicación celular. También trabajamos la visión de los CDPs. La visión de los CDPs es trascender el Evangelio, descubrir el mensaje de restauración, paz y eternidad que hay para la persona, la familia y el mundo. ¿Sí? Entonces, con base a todo esto, entendíamos la importancia de los CDPs dentro de la visión general de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de crecimiento que tiene la milla de oro. Es un sistema por el cual se evangeliza, se consolida, ¿cierto? Y se envía a personas a que hablen de Cristo. También es un sistema integral. Y cada uno de las letras que conforman la sigla GCEI tiene un significado especial. Entonces, para comodidad nos vamos a referir a GCEI como GCEI o Estrategia de Crecimiento. Entonces, la primera letra, que es G, hace referencia a la palabra ganar. Es la esencia misma de la evangelización. Se trata de ir a las personas que no tienen a Cristo en su corazón y presentarles el mensaje de salvación. La letra C hace referencia a la palabra consolidar, porque no solo buscamos presentar el mensaje de salvación, queremos como iglesia lograr que tal mensaje ejerza un efecto en la vida de cada persona que lo ha recibido en su corazón, ¿cierto? Y creemos que la esperanza de plenitud llega cuando el individuo permite que en su vida se realice el propósito de Dios. Enviar es el objetivo que Jesús nos dejó esclarecido, el de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28:19. Integral hace referencia al objetivo de la estrategia. No es solo que una persona sirva en la presencia de Dios, es que sea integral en el desarrollo de su vida. Es decir, que tenga plenitud espiritual, plenitud ministerial, plenitud familiar, plenitud social. Y por eso se busca en el proyecto G6 desarrollar procesos mediante los cuales la persona interactúe de manera profundamente activa con el ministerio, pero que también viva en plenitud al lado de esas personas que tanto ama y a quienes Dios le ha dado bajo responsabilidad, por ejemplo, la familia. Entonces, ya dejando claro qué es el sistema G6, entonces vamos a hablar ya de cuál es su constitución básica, en qué está inspirado este sistema de crecimiento. Entonces, vamos a hablar de la trilogía sistémica de G6. Cuando hablamos de la palabra sistémica, estamos mencionando un sistema que tiene dentro de sí varios subsistemas relacionados entre ellos. Por decir algo, los seres humanos estamos conformados, ¿cierto?, por todo un sistema que tiene varios subsistemas. Entonces, en biología podemos decir que una persona comprende dentro de sí varios sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema excretor, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema óseo. En tanto, el ser humano en sí mismo es un ente sistémico porque cada uno de sus sistemas se interrelaciona. Cuando hay un conflicto con la sangre, pues puede terminar afectando a todos los otros sistemas, ¿cierto? Tal como el sistema nervioso o el sistema digestivo. Cuando también hay un problema en el sistema nervioso, afecta a los demás sistemas. Y así, el ser humano es un ser sistémico porque cada uno de sus sistemas tiene subsistemas. Y entre todos estos sistemas que lo comprenden hay relación, tanto para solucionar los conflictos unos del otro como para complementarse en diferentes escenarios. El mismo concepto de sistémico la podemos llevar al proyecto G6.
que tiene 3 sistemas o una trilogía que se relacionan entre sí y conforman la base sólida de la estrategia. ¿Y cuáles son estos 3 sistemas? Estructura, ciclos y control. Vamos a hablar de estructura. Si el trabajo de evangelístico y de ganar personas para Cristo no cuenta con una estructura, entonces es muy posible que en un alto porcentaje se pierda esa labor. Por ello existe la estructura, ¿cierto? Todos sabemos que cuando se construye un edificio tiene que tener bases sólidas, tiene que tener una estructura para que soporte todos los elementos del edificio y no se venga abajo. Esto hace referencia a la estructura. ¿Sí? Los ciclos. El poder medir los procesos en un marco de tiempo se denomina ciclos. Los ciclos son espacios de tiempo en los cuales se busca la consecución de objetivos y procesos con las personas que hacen parte de G6, tanto nuevos y simpatizantes como miembros que recorren un camino formativo hacia el liderazgo. El control es que ningún trabajo evangelístico o de formación de líderes podrá tener sostenibilidad si no se cuenta con un seguimiento o control que permita evaluar tanto aspectos positivos y cualidades como aspectos negativos que requieren ser mejorados o modificados. Entonces, hablaremos de cada uno de los 3 sistemas de G6, pero en esta lección dialogaremos sobre el primero de ellos, solamente el primero. Entonces, vamos a hablar sobre la estructura. G6 no solo es una estrategia, es la esencia estructural de la Iglesia Cristiana Misionera La Milla de Oro, o la ICMO, como decimos en sigla. Entonces, desde G6 se desprende la clasificación de organismos en todo el ámbito eclesial de la milla. Entonces, las características principales de una estructura de crecimiento son crecimiento multinivel, incremento progresivo de liderazgo y responsabilidades. Entonces, vamos a hablar del primero, pero más adelante en otra lección. Por lo pronto, veamos una de las estructuras que se pueden conformar desde G6. Primero, ¿cómo es la estructura de crecimiento? Empezamos con los centros de paz. Los centros de paz es la unidad básica estructural. Desde un CDP se realiza el primer seguimiento pastoral y pedagógico a la membresía y estará conformado por equipo de liderazgo. Este equipo de liderazgo son el consejero, los impulsores I1 e I2, los miembros de la iglesia que por cercanía pueden pertenecer y las personas nuevas o simpatizantes que sean evangelizadas. Entonces, los CDPs deben conservar un grupo de al menos 10 personas entre todos los asistentes. Siempre deberán contar en todas sus reuniones con personas nuevas o simpatizantes a quienes se les pueda presentar el mensaje de salvación. Con los CDPs se conforman las redes. Cuando un CDP se multiplica, genera la posibilidad de establecer las redes. Una red se conformará con mínimo 3 CDPs y un máximo de 6. Una vez se tengan 7 CDPs y se alcancen los objetivos pedagógicos y formativos en el equipo de liderazgo, la red se multiplica. Entonces, desde la red se realiza el primer nivel de seguimiento pastoral y pedagógico a líderes de la membresía, ¿cierto? Entonces, si hay suficientes CDPs para conformar una red, pero no se tienen todos los objetivos necesarios de liderazgo preparado, se podrá contar con la figura de subred, que sirve para tener clasificaciones por geografía o afinidad dentro de la misma red, ¿cierto? Es decir, si no se logra tener todos los CDPs necesarios o toda la cantidad de consejeros necesarios o toda la cantidad de impulsores necesarios para cumplir los objetivos que necesita o que requiere una red. Las unidades de evangelismo. Cuando una red se multiplica, genera la posibilidad de establecer las unidades de evangelismo, o su sigla sería UE, ¿cierto? Una UE se conformará con un mínimo de 3 redes y máximo 6. Cuando una UE tenga 7 redes y se alcancen los objetivos pedagógicos y formativos del equipo de liderazgo, la UE se va a multiplicar. Entonces, desde esta se realizarán también seguimiento pastoral y pedagógico avanzado a los líderes de las redes. Y
se iniciarán a sentar bases concretas con miras a establecer quienes tienen llamado ministerial a tiempo completo, es decir, pastores, ¿cierto? ¿Vamos en orden? Entonces empiezan los CDPs, siguen las redes, siguen las UE o unidades evangelísticas, y ahorita vamos a avanzar con las congregaciones. Cuando una UE se multiplica, genera la posibilidad de establecer las congregaciones. Una congregación se conformará con un mínimo de 3 UE. Su multiplicación no podrá efectuarse antes de alcanzarse 7 UE, pero siempre con el debido análisis de impacto y consentimiento del pastor principal de la iglesia, ¿cierto? Entonces, de las congregaciones pasamos a nuestro último peldaño, que son las iglesias. Una iglesia estará conformada por el número X de congregaciones que tenga una ciudad, es decir, que en la Milla de Oro hay una iglesia por ciudad, ¿cierto? Que está conformada por UEs y por congregaciones. Entonces, como solamente se tiene una iglesia por ciudad, hay un pastor por iglesia, es decir, por ciudad. Pero las congregaciones también tienen sus pastores. Desde la iglesia se realizará el seguimiento del liderazgo y ministerio a quienes estén desarrollando altos niveles de servicio. Entonces, el pastor principal de la iglesia será por defecto la cabeza de todo lo que ocurre en la ciudad en la cual está radicada la iglesia. La iglesia, que está conformada por congregaciones, las congregaciones que están conformadas por unidades de evangelismo, las unidades de evangelismo que están conformadas por las redes y las redes que están conformadas por los CDPs. Entonces todo inicia a partir de una pequeña célula, como en la biología, ¿cierto? Entonces nuestro modelo